estamos de nuevo con todos ustedes en El Ventilador, 2206 en todo el país. A veces hemos planteado paradojas que tienen que ver con circunstancias, ¿no? En la era de mayor información, de mayor fluidez, de mayor cantidad de redes sociales, de acceso a información, se dan datos que van en contra de justamente esa situación. Está más informado, tenés una herramienta para afrontar una situación y sin embargo siguen sucediendo cosas de antes o con mayor número, o las estadísticas tienen que ver con la mayor cantidad de población. Vamos a preguntar si la situación tiene que ver también con la juventud. Se entiende que hoy la juventud tiene más información que la juventud de hace unos años atrás. O no es así, o no es lo mismo que esté la información y entender realmente la misma. Hablamos de lo que es, digo porque esta mayor estadística hace reflejo a las personas más jóvenes, ¿no? Hablamos de enfermedades de transmisión sexual y el crecimiento en cantidad de casos. Y a partir de la declaración de El Villano, artista de la República Argentina, el tema también se hizo más viral. Vamos a compartir el informe disparador. Un testimonio en primera persona volvió a poner sobre la mesa una realidad que muchas veces se esquiva. El músico El Villano reveló que vive con VIH. Más allá del impacto mediático, sus palabras reabren un debate urgente. El uso del preservativo está en su punto más bajo en años y las infecciones de transmisión sexual como sífilis, hepatitis y gonorrea no paran de crecer. ¿Por qué bajamos la guardia? ¿Qué lugar ocupa hoy la prevención en la vida sexual de las personas? Según datos oficiales, en 2023 se diagnosticaron 6.588 nuevos casos de VIH en Argentina y el grupo más afectado es el de 25 a 34 años. Además, el 13% de las personas que vive con el virus ni siquiera lo sabe. En este contexto, el Estado está garantizando no solo el acceso a preservativos, test rápidos y reactivos, sino también a los medicamentos necesarios para quienes viven con VIH. Frente a este escenario, hablar de enfermedades de transmisión sexual no es solo necesario, es una forma concreta de cuidarnos entre todos. Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Eduardo Elías, que es médico infectólogo, titular del Programa Provincial de Prevención de VIH-Sida. Doctor, es un gusto dialogar con usted. Al contrario, gracias a usted. Cada vez que lo hacemos. Doctor, recién abrí el bloque con esta idea, ¿no? En la era de información parece que no la hay. ¿Están así, no? En su experiencia, y me voy también más allá de también estigmatizar una franja etaria. Digo en general, porque también hay una generación que prácticamente no tuvo educación sexual, ¿no? ¿Es una contradicción tanta información y que los casos crezcan? ¿O por dónde pasa la historia? Sí, yo creo que, digamos, la experiencia nos ha mostrado que la información no lo es todo. Es decir, nosotros no tomamos una decisión de vida de acuerdo a lo que leí hace 5 minutos o a lo que me informaron. Tiene que ver con la formación de cada uno de nosotros. Es decir, es más complejo que leer Google o meterme en Internet y poder leer una nota. Es generar un hábito en mi vida, que es la prevención. Y ese hábito se genera desde la formación. Por supuesto que es importante la información, la accesibilidad a la información, la educación, pero en la medida que nosotros podemos insertar la palabra prevención, explicando lo que significa en toda la vida de la persona, desde su niñez, pasando por su adolescencia, ya siendo adulto. Yo creo que la educación ahí juega un rol importante, la familia juega otro rol importante, el club, el medio. No es solo la información que uno puede dar desde un sector, en este caso de la salud. Te digo porque yo ya llevo alrededor de 30 años trabajando en esto y la verdad que hemos dado muchísimas charlas. Pero sin embargo hoy, después de 30 años, hablamos el mismo idioma que hace 30 años. El hábito no se adquiere solo con la información. Es algo que debemos sedimentar, meter en el disco rígido de cada uno de nosotros y ahí generar el hábito de la prevención. Y no es tan simple. Durante muchos años se habló del preservativo, estoy hablando años atrás, por el tema del embarazo. Y no se hacía hincapié en la enfermedad de transmisión sexual. ¿Esto ha cambiado? ¿Se cambió el chip o no? Yo creo que
se cambió a medias. Ajá. Porque si bien hablábamos del preservativo como una herramienta de prevención, que lo es, y que sigue siendo muy eficaz, obviamente, como yo siempre digo, en el bolsillo de alguien no va a generar nada, ¿no es cierto? No va a facilitar absolutamente nada, es decir, al contrario, va a perjudicar. El hábito para llevarlo a usarlo es realmente ese paso más importante. Y ahí juega un rol muy importante, social, cultural, de educación de la persona. Es verdad, en primera instancia, y hace muchos años no se hablaba tanto de la educación sexual, pero hoy seguimos hablando de la educación sexual, pero todavía no está inserta absolutamente la educación sexual. No es una materia pedagógica con todas las aristas que debe tener, y todavía tenemos muchos prejuicios. Mire usted. Por ejemplo, nosotros hemos puesto tiempo atrás dispensers de preservativos en las escuelas. Y la queja nos llegaba desde los padres, docentes. ¿Pero por qué? Y porque era como que uno estaba promocionando el sexo. Y no sabemos entender que es un mecanismo de prevención. Digamos, de un momento a otro pasamos de entenderlo a no entenderlo y de considerar que el poner un preservativo al alcance de alguien gratuito pasa a ser otra cosa. Correcto. Yo estoy promoviendo la promiscuidad y bueno. Y ahí nos confundimos realmente como sociedad. Por eso las campañas de prevención en salud, toda campaña de prevención es y sirve cuando uno sostiene esa campaña durante el tiempo y de a poco va insertando una palabra, como en este caso prevención, en el hábito social. Okay. Más allá de que, como le digo, todavía no estamos, o estamos lejos de poderla tener óptimo como el hábito. Exacto. Claro. Javier. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Buenas noches. Eduardo, para aclarar un poco, usted justamente que tiene 30 años de trabajo y está justamente al frente de este programa tan importante en la provincia y que sabemos que hace mucha concientización y trabajo a diario. ¿Se están cortando estos programas a nivel nacional que algunos quieren buscar por ahí el aumento de los casos que usted está mencionando en Entre Ríos? Porque no podemos hablar de Catamarca porque no sabemos, pero en Entre Ríos, ¿esto se produjo porque Nación dejó de enviar preservativos, porque la campaña de concientización no es real o porque está pasando alguna dificultad de salud de la Nación? El crecimiento siempre estuvo, porque el hábito de la prevención no está, por más que yo tenga el preservativo, porque lo tengo en el bolsillo. Pero este último año que pasamos y empezando este año, la provincia adquirió la compra de preservativos porque verdaderamente se dejó de enviar desde Nación. Y bueno, obviamente frente a esta situación, en mayo del año pasado, o sea, bastante rápido, digamos, viendo la situación, nosotros iniciamos un expediente que llegó a término a fin de año, en donde adquirimos 300.000 preservativos para poder desarrollar la campaña de prevención durante este año. Obviamente que en ese tiempo se fue agotando esta herramienta de prevención y hubo cierta discontinuidad en relación al envío que hacemos a todos los efectores públicos e incluso a algunos colectivos sociales que nos vienen a pedir, ONGs o colectivos sociales que nos vienen a solicitar. Así que logramos a través de la compra recomponer ese momento. Pero vuelvo al principio, es decir, es importante tener la herramienta de prevención, si no nunca hubiésemos pedido la compra, es decir, sería una contradicción. Pero creo que más allá de tenerlo, hay que insistir todos los días, como le vengo diciendo, en este trabajo de concientización, que no depende solo de un sector y que hablarlo a veces no es tan fácil, por los prejuicios que tenemos. Es decir, cuando... Yo les doy un ejemplo rápido, como para generarles a ustedes algún debate también. Si una persona sabe que tiene el VIH y no se cuida con otra persona, esa persona se puede judicializar, como ha pasado en otros países del mundo, Australia, Inglaterra, o incluso en nuestro país hay algún caso ya judicializado. La gente cree que porque yo sé que lo tengo, automáticamente debo protegerme o proteger a la otra persona. Y no pasa por saber si lo tiene o no lo tiene, porque si no, entonces la prevención va a aparecer frente al diagnóstico. Claro. Exacto. Entonces, todo el mundo va a decir, no, sí,
¿Cómo no vamos a culpar al que sabe? No es el que sabe. A ver, la prevención no, la bioseguridad no tiene motivo. A ver, yo no voy a operar a una persona con VIH con guantes y a una persona sin VIH sin guantes. Voy a operar siempre con guantes. Entonces la prevención debe estar presente siempre. Yo quería consultarle cuántas personas hay actualmente en tratamiento y qué avances ha habido justamente en el tratamiento que mejore la calidad de vida, que le dé esperanza, expectativas a estas personas que tienen esta condición. Alrededor de 1.550 personas, más o menos, un número dinámico, gente que va sumándose con diagnóstico a través de las notificaciones que recibimos en la coordinación, en el programa acá en el Ministerio. Y la verdad que el tratamiento lo cambió todo. Hoy un tratamiento logra que la persona, al cumplir con ese tratamiento, sea indetectable, que le decimos, lo dijo también el villano hablando, que me vino bárbaro, digamos, vino muy bien que hable, como para traerlo, pero hay algo que sí, no quiero desviarme. Y ese tratamiento impide o permite que yo no transmita el virus en una relación sexual sin preservativo. Es decir, me vuelve al principio, como que no lo tengo, pero lo tengo. ¿Es estadística provincial, doctor, la que dio? 1.550 pacientes en tratamiento, personas en tratamiento, sí es nuestra. Pero aumentó con respecto a un año, 2 años. Aumenta unos 150 promedio, a veces un poco más, a veces un poco menos. Yo hice un promedio en los últimos 7 años, estábamos en 156. Pero el año pasado notificaciones recibimos 215, pero se habían sumado notificaciones del 2022, 2023 y cayeron y con en el 2024 pandemia de por medio. Cuando uno empieza a mover un poco el avispero. Sí, y digamos, pandemia de por medio también. Donde la pandemia frenó algunas cuestiones. Nacho. Sí, bueno, recién mencionaban esto de que han avanzado mucho los tratamientos, ¿no? Y que hoy en día es prácticamente indetectable para mucha gente, y puede ser que esto nos haya relajado de alguna manera, porque yo me acuerdo que cuando yo era chico, era una cosa bastante reciente también el VIH, pero las campañas eran como muy intensas. Todos, me acuerdo que conversábamos con mis amiguitos, lo vi replicado en una película hace poco, un diálogo así, que le teníamos miedo a las jeringas, ¿no? Que la jeringa, ¿viste? Estaba como ese imaginario. Y hoy en día yo veo como que no está eso. Pasó un poco como con el COVID, como que nos acostumbramos y allá estamos chupando picaporte de nuevo, como se dice, como que nunca íbamos a volver a estar encerrados en un lugar y volvió. Hemos relajado mucho. Las campañas son útiles ahora, hoy en día. ¿Se puede llevar adelante una campaña que meta un poco de miedo, por decirlo de alguna manera? Las primeras campañas fueron muy discriminadoras. Sí, metían mucho mostrar miedo. Una cama vacía es un mensaje de muerte. Sí. Y la primera impresión de lo que cuenta, dicen, ¿no? La primera impresión de lo que cuenta. Entonces de ahí nos tomamos y a partir de ahí creímos y creemos que VIH está relacionado a la muerte casi en forma directa, más allá de que dejó de serlo, ¿no? Claro, pero eso como que marcó una conducta, pero marcó creo. Un miedo. Claro, exactamente. Y la mejor campaña de prevención no se genera desde el miedo, sino desde la concientización. Entonces, yo creo que lo que sí fuimos cambiando es ese mensaje. ¿Pero por qué? Porque el que lo tiene que seguir incluido dentro de una sociedad. Entonces, la campaña de prevención debe ser eso. Claro. Debe ser una campaña de prevención para sacar el estigma, para entender por qué debo usar un mecanismo de prevención. A ver, también tenemos el preservativo femenino. A ver, doctor. Pero no está promocionado justamente por una cuestión también cultural nuestra, Seguimos promocionando el preservativo masculino y no tanto el femenino. Y los hombres no somos muy responsables con el tema de la anticoncepción. Totalmente. Y de la prevención, hay que decirlo, bueno, pero evidentemente la mujer también tampoco... Sí, no, para no, porque justamente como dijo usted recién, para no irse de tema, es decir, claramente de acuerdo a lo que usted ha afirmado, la educación forma parte, digamos, es un pilar fundamental en el trabajo de la prevención. La prevención debe ser machacar, machacar, machacar. No hay una campaña, no existe una campaña que sea infalible, que sea para siempre, etcétera, etcétera. Entonces, usted habló de las campañas de preservativos, de compra de preservativos, que lo está a cargo de la provincia ahora. ¿Qué otros planes hay para trabajar en la prevención vigentes? Y sobre todo teniendo en cuenta que, si bien se menciona mucho al HIV, pero no es la única enfermedad de transmisión sexual que está en boga, sino que hay muchísimas otras de las cuales se habla menos, pero están. Lo que pasa es que el VIH ha sido la estrella, digamos, de las ITS. Nosotros decimos infecciones de transmisión sexual y no enfermedades de transmisión sexual. Ha sido un poco la estrella, ha sido la que ha abierto la puerta para hablar de estos temas. Ha traído la infección de transmisión sexual a la sociedad.
¿Por qué? Porque la sífilis con una inyección lo puedo curar, porque la hepatitis C también la puedo curar, porque la hepatitis B tiene una vacuna que cuando nacemos nos ponen y con el tiempo tiende a desaparecer, porque la gonorrea, el HIV no. ¿El HPV? El HPV no se cura, pero genera alteraciones de otro tipo, neoplasias que pueden ser malignas a nivel anal o al nivel del cuello uterino de la mujer. Y también está presente, pero apareció una vacuna a los 11 años. Claro. Para varones y para mujeres. Es decir, ya empezamos ahí haciendo una bisagra en donde la vacuna va a impedir en el futuro que esa persona contraiga el HPV. Quizás hoy no, porque ya no hace muchos años que empezamos con esta vacuna a los 11 años de edad en la persona. Pero, ¿qué te quiero decir? Que no hay una vacuna para el VIH. No hay un tratamiento curativo para el VIH que suprima absolutamente al virus y que lo erradique. Sigue estando presente. Por supuesto, mi pregunta era... Y entonces termino así. Que hay otra campaña. ¿Y qué necesitamos? Que la persona tome la medicación. Y para eso, la accesibilidad al tratamiento a través de las obras sociales, del sistema público, la inclusión de la persona en la sociedad. Y para eso necesitamos también la cultura de la sociedad que interprete todo esto. Yo Ana. quería que si se... Sí, pero no me contestó la pregunta. Disculpa. No hay otra campaña. ¿Qué plan de acción concreta tiene, aparte de la adquisición de los preservativos? ¿Sí? Que por otro lado no los veo como se veía antes en los dispensers, esos no los estoy viendo más. ¿Qué otros planes piensa o tiene pensado el Nosotros lo que hacemos es trabajar en colegios secundarios, colegios en comunidades, personas trabajadoras sexuales, es decir, diferentes comunidades, diferentes colectivos, atravesamos todo. Incluso generamos la promoción del testeo, lo hemos hecho y en gran cantidad en colegios secundarios en Paraná. ¿Pero eso que se hace con personal de salud, con personal de salud, que hacen, van a las escuelas? Vamos con personal de salud a las escuelas. Por ejemplo, hoy nos llamaron para dar una charla y cierta, porque la idea no es ir a capacitar, porque mucho se sabe ya en internet, es ir a debatir un poquito y sacar dudas, pero aprovechamos ese momento para la promoción del testeo con test rápidos, pero también hemos ido con el laboratorio y sacamos sangre, de una, no pinchamos un dedo. Y con esa sangre no solamente te hacemos el VIH, te hacemos el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, el VDRL, es decir... ¿Y cómo se sensibiliza para la no discriminación? Porque yo soy abogada penalista, transito un montón de lugares en los cuales está, digamos, por supuesto, no quiero hacer un sesgo respecto de determinada población y demás, pero hay lugares en donde este tipo de enfermedades o de infecciones abunda más o se ve más y es terrible la discriminación que hay. ¿Cómo se trabaja desde el Estado para sensibilizar a las personas en la no discriminación? Volvemos al principio. Es decir, yo no voy a desensibilizar a una persona que está con un hábito absolutamente distinto y ha crecido en un ambiente sin educación, sin la palabra prevención permanentemente. A ver, cuando nosotros discriminamos, no discriminamos al VIH, discriminamos por nuestra cultura discriminatoria. A ver, mucho se habla de la paridad de la mujer y el hombre, mucho se habla. Sin embargo, la mujer se somete muchas veces en el sexo a no reclamar el preservativo. Cuando por ahí, lo acabo de decir, por ahí no se entendió, existe un preservativo femenino que podría estar disponible también para que yo pueda cuidar mi cuerpo como mujer y no depender de la decisión de otro. ¿Eso no te parece discriminatorio y cultural? Es discriminatorio y es cultural, pero obedece a nuestra formación. No obedece a un Google o a un momento determinado. La cultura nuestra, social argentina, tiende, a ver, es mucho más complicado acercar un varón heterosexual de 18 años, por decirle una edad, o quizás menor, pero adolescente, en Argentina de 13 a 19 son adolescentes, al sistema sanitario. Es muy difícil, ¿eh? Vamos al San Roque, mujeres embarazadas. ¿Ven las parejas de las mujeres? ¿O están las mujeres solas, embarazadas? ¿Acompaña a la pareja? Es cultural. Es la mujer la que se tiene que hacer ver. Perdón, muchos doctor, diagnósticos llegan a través de ese control del embarazo, porque la mujer se hace el control del embarazo,
y aparece el VIH, ¿no? Le pido, doctor, que sea más breve porque nos queda poco tiempo y muchas intervenciones. Sí, voy con Ana. Sí, yo le quería referirse más un poco a la sífilis, que según tengo entendido es una de las... tremendo. Claro, hay muchos casos. Y yo la verdad que estuve leyendo cosas que no sabía y me encantaría que todo el mundo se entere de todas esas cosas que yo tampoco sabía. Que por ejemplo, que nos cuente que puede ser recurrente, que se cura, pero que si el diagnóstico es tardío se puede complicar. Hábleme un poco, por favor. La sífilis, la infección sexual, una de las más antiguas. Apareció la penicilina y, bueno, tuvimos la solución de esta infección. Pero claro, yo me curo la sífilis, pero si yo vuelvo a tener una acción de riesgo, que es una relación sexual sin preservativo, puedo volver a adquirirla. Me puedo volver a tratar y me puedo volver a curar. La sífilis tiene un subregistro en salud muy importante porque se trata muchas veces en la guardia, con el médico de guardia, o muchas veces el clínico, o el paciente va y ya pide la penicilina porque sabe que lo cura, y hay veces que no pedimos todos los análisis o las notificaciones no llegan. Pero la sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual. Y le quiero decir rápidamente esto. Hay un tratamiento hoy en boga, porque todo el mundo lo pregunta, que es el PrEP, que es el tratamiento preexposición. Y en Paraná tenemos personas, en Entre Ríos, perdón, tenemos personas que toman PrEP. ¿Qué significa? Yo sé que voy a ir, no sé, a otro lado y va a ser un descontrol. Y como sé que no me voy a cuidar, tomo medicación a demanda de ese momento, para evitar el ingreso del VIH, pero no evito el ingreso del resto de las infecciones de transmisión sexual. ¿Eso es público? Sí, sí, también es público y está en la ley 27675. Pero lo que voy es a esto. Pero generamos a nivel internacional un tratamiento preventivo para evitar el monstruo, pero no para evitar las infecciones de transmisión sexual. Nosotros mismos, desde las sociedades científicas, sin querer queriendo, como decía el Chavo, también generamos el estigma sobre esta infección. ¿Qué le estamos diciendo a la persona? Podés tener cualquier infección de transmisión sexual, por favor no tengas VIH. Claro. Y volvemos a generar el efecto estigmatizante. Vale. Quería consultarle, ¿qué piensa sobre cómo se da ESI en las escuelas hoy por hoy? Porque va mucho más allá de lo genital y va sobre el respeto, un montón de cosas que son importantes, pero digo, tal vez ¿no valdría la pena focalizarse un poco más en la enseñanza específica? ¿No sería una buena herramienta? Sí, yo creo que la ESI es fundamental, es muy importante, como decía hoy, ¿no? Si no estaríamos contradiciéndonos. Pero sin lugar a dudas que por ahí la apertura, entre varios que estamos en la temática, por ahí puede fortalecer esa ESI. Porque nosotros desde un programa trabajamos mucho con la medicación, con el paciente, hablando mal y pronto, es decir, con la persona diagnosticada. Y también trabajamos en el ámbito social, generando charlas, pero uno por ahí puede dar una charla en un colegio y quizás el concepto no está del todo claro. Entonces, por ahí, como les dije hoy, si uno da una información primaria por donde debe darla y tratando de que golpee realmente en el sentido de que eso se sedimente en el disco rígido, sería mejor. Por supuesto que es importante, porque eso hace, obviamente, a la formación de la persona. Pero, sinceramente, siempre me gustó tratar de socializar un poco más qué es lo que se dice y lo que no se dice. Porque incluso hasta uno, yo no tengo la pedagogía que sí tiene un docente de poder enseñar. Esa capacidad de poder enseñar, uno no la tiene. Perdón, Eduardo, que lo interrumpa, pero tiene relación con esto. Sí. ¿Usted considera que por ahí se debería trabajar con el Consejo de Educación, por ejemplo, en una reforma en cuanto a cómo se aborda este tema en las escuelas? Y otra cosa, el tema de la modernización, ¿no?, de las redes sociales, del uso de la aplicación de citas, si tiene que ver, considera en su experiencia o no, en este aumento, digo, de los casos. Hay dos cosas importantes del aumento. ¿Hay más gente? Sí. Y si hay gente, hay infecciones de transmisión sexual. Sí. Pero además hay una propuesta también de todo el cuerpo profesional en ofertar la prueba del VIH. Y hoy nosotros vamos a una plaza a generar promoción del testeo y sacamos sangre y la gente va a sacarse sangre. Bien. Al principio había mayor estigmatización y medio como que no me querían ver cerca del camión sanitario porque me decían, ¿qué haces ahí? Claro. Pero al haber más personas también va a haber más diagnóstico y si la vamos a buscar, obviamente que también vamos a encontrar. Ahora, no está mal que cada uno es libre de hacer lo que le parece y siempre uno lo que trata de llegar es, mirá,
estos son los caminos. Cuanto más conocimiento tenga la gente, mejores decisiones puede llegar a tomar. O no, pero por lo menos yo le doy las herramientas para que lo haga. Hay un dato clave y con esto cierro para agradecerle su visita, doctor. También hablando de estigmatizar y no hacerlo, de dejar de poner el foco solamente en los jóvenes. Aprovecho porque hay muchos jóvenes aquí hoy, porque hay muchos mayores que no tienen educación sexual y que también es difícil hacer entender el tema del preservativo. Dejar de poner quizá el foco tanto en la juventud y no en lo general, ¿no? Palabra. Sí, doctor. En relación a Villano, que la verdad es que estuvo muy bien, me parece fantástico, todo suma, pero hay algo que quiero dejar. No hace falta el descontrol para acceder al diagnóstico. No hace falta el descontrol. Hace falta una relación sexual sin preservativo. Sí. Eso hace falta para que yo pueda una sola y tenerlo. Exacto, es decir, porque se habló mucho de que en un momento de la vida el descontrol me parece bárbaro, pero no hace falta estar descontrolado. Y yo tengo miles de casos para contarles, obviamente no ahora, que no hace falta eso. Es decir, tratar de tenerla presente porque es el hábito de todos los días nuestros. Doctor, este presente nuestro es para usted. Gracias por la visita. Muy amable. Muchas gracias. El doctor Elías, reconocido médico aquí en la ciudad de Paraná sobre este tema de abordaje provincial en este caso. Nogaró te espera el fin de semana para disfrutar del menú más rico. Gran variedad de pizzas, sándwich y empanadas, picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina en Avenida Ramírez y Nogoyá. Me voy al Turquito, ¿les parece? Turquito querido, abrió otro bolichón el Turquito, ¿eh? Dame las imágenes del Turquito, está a pleno, abrazo grande, querido. El Turquito, Drugstore Market. Recordá que podés encontrarlo en Avenida Ramírez 1554, en Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp 3434-385696. Venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio y la cocina del Turquito está abierta hasta tarde de la noche. ¿Y el Canto Bar? Saliste a laburar tarde, si no sé. Turquito, WhatsApp y llega a tu casa. Bueno, ferias, emprendimientos familiares. Algunos de los tips para prepararte para el tema que vamos a abordar en el próximo y último bloque del ventilador en esta noche. Ya volvemos. Pausa breve. Ya venimos.